Gracias. Bueno, buenos días a todos, buenos días señor rector, autoridades, patrocinadores, egresados y señoras y señores. Bueno, primero para mí es un orgullo tremendo el poder estar aquí, ser ingeniero de minas y poder dirigirme a vosotros después de unos pocos años en los que yo también estaba haciendo ahí. Agradezco mucho a Francisco Blanco que me haya invitado. Para escoger un tema para esta charla, bueno, pensé que el carbón, que tiene que ver tanto con nosotros y su utilización en el sector energético, pues podría ser un buen tema para la conversación. Como ha comentado Francisco en el currículum, yo trabajo en una empresa que se llama EDP, probablemente la conozcan. Es una multinacional que está presente en 14 países y que, bueno, en el momento más o menos tiene unos 12.000 empleados. Probablemente EDP la conocieran antes como Hidroeléctrica del Cantábrico en Asturias. Hoy en día tenemos actividades de comercialización, vendemos energía eléctrica y gas a más de 1 millón de clientes en España y casi 850.000 clientes de gas. Y también prestamos servicios, el famoso servicio Funciona, que ya conoce mucha gente, a más de 480.000 clientes en toda España. Otra actividad que también conocerán de las que nosotros hacemos es la distribución de energía eléctrica y de gas. Distribuimos electricidad, distribuimos gas a más de 920.000 suministros, casi 1 millón de clientes que están conectados a la red de gas. No sé muy bien en el mapa, pero en las provincias de Asturias, Cantabria y País Vasco. Y distribuimos energía eléctrica a unos 660.000 suministros en Asturias y bueno, luego de una forma un poco más minoritaria en otras provincias que también están coloreadas en el mapa que está ahí a la izquierda: Madrid, Valencia, Zaragoza. Dentro de la producción de energía eléctrica, que es la otra actividad que desarrollamos, tenemos 9 centrales en Asturias, centrales que algunas son de principios de siglo, que ya llevamos una actividad muy implantada aquí en la región. Participamos también en lo que la gente normalmente no sabe, en la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, tenemos un 15,5% de participación. Y tenemos centrales térmicas, que es un poco donde vamos a centrar la charla de hoy. Tenemos centrales térmicas de gas, que sabéis que lo que hacemos es quemar el gas para producir energía eléctrica. Tenemos esas dos que veis ahí, son Soto 4 y Soto 5, seguro que si vais en coche camino de Mieres la habéis visto muchas veces a la derecha en la que bajáis. Y tenemos otros dos grupos de ciclo combinado de gas en Castellón. Castellón está en Tudela, cerca de Tudela, en Navarra, y allí también tenemos otros dos grupos prácticamente gemelos a estos que tenemos aquí en la pantalla. Y respecto de las centrales de carbón, pues esa que estáis viendo ahí en la imagen es Soto 3, y tenemos también dos grupos más que son Abuño 1 y Abuño 2. Como podéis ver, el peso que tiene la generación térmica dentro de la generación de energía y dentro de nuestro negocio pues es bastante significativo. Por eso, esto ya no es una instalación nuestra, esto es Marrakech, que es donde tuvo lugar la cumbre del clima de este año. Saben que respecto del cambio climático hay todos los años una reunión de todos los países que están comprometidos, de las empresas, de los organismos, y este año tuvo lugar en Marrakech esta reunión. Esta reunión seguía a la de París del año pasado, que fue donde se habían tomado unos acuerdos bastante importantes respecto de la reducción de emisiones de efecto de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esas reuniones, que son multitudinarias, había más de 40.000 personas en el foro de Marrakech, sirven pues para ver un poco qué compromisos son los que hay encima de la mesa que tienen que ver con la reducción de emisiones. El Acuerdo de París lo que contemplaba es que cada uno de los países que firma ese acuerdo presenta un compromiso de reducción de emisiones a distinta horizonte y con distinto compromiso en función de lo que puede hacer cada uno. La suma de todos los compromisos es lo que está en esa especie de termómetro que aparece en la pantalla a mano izquierda y que muestra en la parte izquierda el 2,8
Esos son los grados de calentamiento que, con todo lo que han presentado los países encima de la mesa y dentro del protocolo del Acuerdo de París, se alcanzaría con lo que ahora mismo hay. 2,8 grados de incremento de temperatura es mucho incremento de temperatura. Lo que pretende el Acuerdo de París es que no se superen los 2 grados y, a poder ser, que no se supere el grado y medio. Como ven ahí en el termómetro, a partir del grado y medio se empieza a poner en amarillo, luego se pone en rojo y luego ya no hay color porque no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar si sigue subiendo la temperatura. Con los compromisos presentados estamos en torno a 2,8 en vez de los 2 grados o en vez del 1,5, que sería deseable, y con un margen que puede estar entre el 2,3 y el 3,5, es decir, que no estamos todavía en una buena situación. ¿Y por qué cuento todo esto de París y toda esta situación que tenemos respecto de las emisiones de CO2? Porque el CO2, la lucha contra el cambio climático, es muy determinante en lo que va a pasar con nuestras centrales de producción de carbón. Y ahí es donde vamos a ir a centrar los comentarios esta mañana. Bueno, uno de los múltiples foros que discute el tema del cambio climático, que es esta organización, el Climate Action Tracker, ha publicado hace escasamente 15 días cuáles eran los principales pasos que habría que dar a corto plazo para poder alcanzar ese grado y medio de calentamiento nada más. Es decir, no llegar a un calentamiento superior al grado y medio. Como ven ahí, hay 10 medidas, pues desde aumentar la implantación de las renovables o pues que no haya venta de vehículos de combustible fósil a partir de 2035, con una apuesta clara por los vehículos eléctricos, o que las nuevas instalaciones industriales también sean de bajo emisión de carbón después de 2020, o que no haya más deforestación a partir de 2020, o que se mejoren las prácticas en la agricultura de manera que las emisiones de metano, que como saben también es un gas de efecto invernadero, sean más bajas, o que los edificios tengan cero emisiones. Es decir, hay que luchar en todos los frentes. Pero ¿cuál es uno de los frentes en los que se plantea esta lucha contra el cambio climático? Pues que no haya nuevas plantas de carbón. Porque las emisiones de CO2 que se producen en las centrales térmicas contribuyen de una forma importante a ese volumen de gases de efecto invernadero. Pues si las centrales de carbón son el problema, vamos a ver un poco cuál es el panorama. ¿Cuántas centrales de carbón hay en el mundo y de qué estamos hablando? Bueno, ahora mismo en el mundo hay unas 7.273, 7.300 unidades de carbón que suponen 1.900 gigavatios. Bueno, haciendo la división, que es una cosa sencilla, sale que el tamaño medio de las instalaciones es de unos 300 megavatios, más o menos. ¿Dónde están esas centrales? ¿Quién tiene las centrales de carbón que ahora mismo hay en el mundo? Bueno, principalmente China. China tiene casi 3.000 de esas 7.000 instalaciones. Tiene casi el 50% de las centrales de carbón que hay en el mundo. La India, Estados Unidos y la Unión Europea también tenemos centrales de carbón, pero estamos alrededor de los 800 unidades, 700 en la Unión Europea, 360 por ejemplo en Rusia, que tiene mucho gas natural y no necesita el carbón para la producción de energía eléctrica. Bueno, el problema no es tanto las que ya hay, que vamos a ver después qué hacemos con ellas. El problema es que tanto en China como en la India hay muchos proyectos en construcción. En China se están construyendo ahora mismo 367 unidades nuevas y hay en tramitación otras 820. Es decir, en China va a haber carbón, va a haber centrales de carbón. En la India también. En la India hay 134 proyectos en construcción hoy y hay ya 193 proyectos en tramitación. Es decir, los países en desarrollo siguen apostando por el carbón para producir energía eléctrica. ¿Qué pasa en la Unión Europea, en Estados Unidos o en Rusia? Bueno, estamos más comprometidos con la lucha contra el cambio climático, tenemos menos carbón y ya no hay casi proyectos en construcción. En Estados Unidos ahora mismo hay 3, en la Unión Europea curiosamente hay 11, que corresponden a Polonia, Alemania y a la República Checa. Es para que vayan viendo dónde está el problema, dónde están las centrales de carbón, básicamente.
Y en Rusia, que tampoco tiene muchas, pero también tiene 4 centrales actualmente en construcción. Bueno, con esta perspectiva, ¿qué pasa si todo esto se sigue construyendo, se sigue adelante con ello? Otro de los múltiples foros que están hablando de temas de qué pasa con el carbón es este Climate Analytics, que publicó también a finales de noviembre este documento que se llama Las implicaciones del Acuerdo de París para la producción con carbón. Y básicamente, sin entrar en mucho detalle, lo que hace es, en esos gráficos que aparecen en la parte superior, están en color oscuro las centrales existentes, en gris un poquitín más claro las que están en construcción y en la línea de puntos las que están en tramitación, que veíamos antes. Pues lo que vemos aquí es que si quisiéramos alcanzar el 1,5 grados o los 2 grados de calentamiento, tendríamos que reducir toda esa potencia que hay de carbón instalada tal como aparecen en esas líneas. Ven la línea amarilla, que es la del 1,5 grados, y la línea blanca, que es la de 2 grados. ¿Eso qué significaría? Pues que no solamente no habría que construir nuevas centrales de carbón, sino que habría que actuar sobre las centrales de carbón que actualmente hay, porque si no, no íbamos a conseguir reducir el calentamiento. Y eso puesto en números, según la opinión de estos señores, pero bueno, esto de las opiniones es cuestión de cálculos, pero al final todos coinciden en un abanico bastante parecido de posibilidades, es que China tendría que cerrar todas sus centrales, todas, de carbón entre 2040 y 2050, que la Unión Europea tendría que cerrar también todas sus centrales de carbón entre 2030 y 2040, y que el resto del mundo tendría que cerrarlas entre 2050 y 2060. Porque si seguimos produciendo con carbón, no vamos a conseguir llegar a ese 1,5 grados o a esos 2 grados. Bueno, esto que parece así a primera vista un poco radical, pues la verdad es que a los que tenemos instalaciones térmicas nos da bastante margen de trabajo, porque nos está poniendo un horizonte que no es cerrar mañana, es hacer una transición hacia un sector energético descarbonizado, pero en un periodo de tiempo razonable. Entonces, si vemos un poco lo que hablábamos antes, ¿qué países son los que pueden tener más problemas? Porque parece como que en España a lo mejor somos los que más problemas tenemos en estos temas de carbón. Bueno, en el color más oscuro están los países de la Unión Europea que tienen más emisiones de CO2 por cada kilovatio hora que producen, y a medida que va bajando el color, pues tienen menos emisiones de CO2. Por ejemplo, el que tiene menos emisiones de CO2 de todos es Francia, porque Francia básicamente produce la energía que consume con centrales nucleares, que no emiten CO2. ¿Quién es el que tiene mayor emisión de CO2 por kilovatio hora? Polonia, pero además Polonia también es de los que sigue construyendo centrales de carbón. Alemania, por ejemplo, o la República Checa, que también siguen construyendo centrales de carbón, pues tienen el siguiente escalón de mayores emisiones. Y España no somos de los que tenemos una mayor emisión, porque tenemos mucha energía hidráulica, tenemos muchos ciclos combinados y tenemos mucha energía renovable, con lo cual nuestra emisión por kilovatio hora ya no es tan mala. ¿Qué pasa con estas emisiones? Bueno, pues que los países empiezan a hacer declaraciones. Una de las cosas que el Acuerdo de París dio lugar fuera que no solamente eran los países los que tenían que decir qué es lo que habría que hacer para reducir las emisiones, sino que empezaba a tener mucha importancia lo que tendrían que decir las empresas, porque al final somos las que tenemos los activos. Entonces, muchas empresas están empezando a situarse y haciendo declaraciones sobre qué es lo que van a hacer con sus activos, y hay algunos países que también están empezando a posicionarse. Claro, entonces llegó Francia y dijo: yo cierro el carbón antes de 2030. Genial, Francia casi no tiene carbón, eso no es ningún esfuerzo significativo. Gracias. Como ven, el Reino Unido, que también tenía un color pues parecido al de España, ya anunció que va a cerrar todo el carbón en 2025. Y
justo coincidiendo con la cumbre de Marrakech, Alemania anunció que iba a reducir el 95% de sus emisiones en 2050. No dijo que fuera a cerrar su carbón, pero es imposible que reduzca el 95% de sus emisiones si no cierra su carbón antes de 2050. Es decir, empieza a haber movimientos de los países y empieza a haber también movimientos de las empresas en esta dirección de establecer compromisos de cierre de las centrales de carbón. La Unión Europea también ha hecho sus deberes en su conjunto, porque la Unión Europea se ha comprometido a hacer una reducción como Unión Europea, pero eso significa que tiene que hacer algo con el carbón. La línea en verde que aparece ahí lo que muestra es cómo va o cómo prevé la Unión Europea que va a disminuir la potencia instalada de carbón entre el año 2015 y 2050. Bueno, lo hacen desde el 2000 para que se vea más la reducción. Es curioso porque en los planes incluso se contempla un poquitín de incremento entre 2040 y 2050 si finalmente la captura y el secuestro de CO2 va adelante. Es decir, que no está cerrada la posibilidad de que haya nuevas centrales de carbón si finalmente la tecnología de captura funciona, que no es el caso en este momento. En España, con esas mismas expectativas, estos datos son de la Agencia Internacional de la Energía, del informe que acaba de publicar ahora mismo, también en el año 2016, pues está contemplada una reducción también muy importante de la potencia instalada. La potencia instalada que hay en España ahora mismo en centrales de carbón, esas unidades que hablábamos antes, son 10.650 megavatios y las estadísticas o las estimaciones de la Unión Europea lo llevan a 4.000 megavatios en 2030. Es decir, va a haber una reducción muy importante de las instalaciones que producen energía eléctrica con carbón entre ahora y el año 2030. ¿Qué centrales de carbón tenemos en España? Ya habíamos visto cuántas teníamos en la Unión Europea, dónde estaban las centrales en el resto del mundo. En España tenemos 16 emplazamientos, es decir, 16 lugares donde están instaladas 33 grupos de carbón. Por ejemplo, Aboño es un emplazamiento, tenemos 2 grupos. En Soto de Ribera y en un emplazamiento tenemos 2 grupos, que son esos 10.650 megavatios. En el mapa pueden ver dónde están situadas esas instalaciones que siguen en activo hoy en día. Básicamente están o en la costa o asociadas a las cuencas mineras tradicionales. Pero ya han empezado a haber cierres en las centrales de carbón también en España. Por ejemplo, Anllares ya está comprometido su cierre. Anllares es una central que está en el norte de León, la ven ahí situada en el mapa, y va a cerrar en 2023, ya está declarada al cierre. Endesa, hace escasamente 15 días, ha anunciado el cierre en 2020 de sus centrales de Teruel y de Compostilla. Entonces, llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos, la pregunta del millón es ¿qué necesitan nuestras centrales para que puedan seguir funcionando? Porque nosotros no queremos cerrar. Nosotros queremos que haya negocio, queremos que haya actividad, queremos que los ingenieros de minas nos podamos colocar en las instalaciones. ¿Qué tenemos que hacer para poder seguir funcionando hasta 2030 o 2040 con nuestras instalaciones? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner una desulfuración, es decir, poner una instalación como esa adosada cerca, dentro de nuestras instalaciones actuales. ¿Y esa instalación para qué sirve? Sirve para disminuir las emisiones de óxidos de azufre y también para reducir las emisiones de partículas. Esas instalaciones de desulfuración ya las hemos puesto en muchas instalaciones térmicas en España y ya podemos ver en las estadísticas cómo esas emisiones de óxidos de azufre y de partículas se han reducido drásticamente desde su instalación aproximadamente alrededor del año 2006-2008 hasta ahora. Y van a seguir disminuyendo porque, bueno, funcionan bien estas instalaciones de desulfuración. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, esto es la central de Aboño y eso, así como una nave espacial de color plateado que ven ahí con una grúa muy grande, es una desnitrificación. Es decir, tenemos que poner una instalación para eliminar los óxidos de nitrógeno. Tanto el SO2 como el NOx son gases acidificantes, es decir, en la atmósfera se mezclan con el agua y cuando llueve se convierten en ácido y producen problemas en la tierra, en los cultivos, en los bosques.
Bueno, pues estamos también construyendo esas instalaciones. Las instalaciones son instalaciones caras, cuestan pues, entre 50 y 80 millones de euros cada una, para cada uno de los grupos, y hay que tomar la decisión de hacerlas o no para poder seguir funcionando. Cuando vamos poniendo estas instalaciones, pues también las emisiones de óxidos de nitrógeno pues se van reduciendo radicalmente. ¿Qué va a ser importante? Pues tener centrales con bajas emisiones contaminantes. Ahora aparecen en el mapa con un flash en verde aquellos emplazamientos en los que ya están desarrollándose las instalaciones, o sea, ya se están construyendo o está anunciada su construcción. Van viendo dónde están esas instalaciones, bastante cerca de la costa. Y eso es importante porque el siguiente tema que deben de cumplir nuestras instalaciones es que el coste del transporte del carbón a esas centrales sea un coste barato. Lo que hemos puesto en esta transparencia es un gráfico en el que aparece en el eje horizontal el rendimiento de la instalación, en el eje vertical el margen que se obtiene por cada kilovatio hora que producimos, y en el diámetro de las esferas está el coste del transporte. Y como pueden ver, lo que es determinante para que el margen de una instalación sea positivo o negativo no es tanto el rendimiento como el coste del transporte. Cuanto más alto es el coste del transporte, menos margen tiene cada kilovatio hora producido en nuestra instalación. Si no tenemos margen, no podemos recuperar las inversiones y no tienen viabilidad las instalaciones. Curiosamente, si cogemos las instalaciones que están con un margen positivo en la parte de arriba de la gráfica, pues más o menos suman en torno a los 4.700 megavatios. Y si recuerdan, arriba a la derecha les he vuelto a poner el gráfico que decía cuántos megavatios tendría que haber en España para poder cumplir el grado y medio o 2 grados en 2030. Y estábamos hablando de 4.000 megavatios, con lo cual, bueno, estamos dentro de lo que podría ser viable desde el punto de vista climático. ¿Qué centrales son las que tenían adaptación ambiental? Aquellas que estaban haciendo flash hace un momento en el mapa de España. Casualmente, las que están por encima del margen positivo. ¿Qué centrales son las que están anunciadas al cierre? Casualmente, las que tienen un margen negativo y que también tienen unos mayores costes de transporte. Bueno, en esta situación, nuestras centrales son esas marcas rojas que aparecen ahí. Tenemos unas instalaciones que tienen un margen positivo. Hemos tomado la decisión de adaptarlas ambientalmente, con lo cual disponemos de unas instalaciones que van a estar ambientalmente bien dotadas, porque van a tener las instalaciones necesarias. Tienen unos costes de transporte bajos porque están cerca del puerto. Son centrales muy flexibles porque en el caso de Agoño, pueden ver aquí el gasómetro que hay a la derecha, consume no solo carbón, sino que consume gas de horno alto de la acería de Arcelor, y también podemos consumir gas natural o fuel, y estamos adaptados para hacer frente a este nuevo reto que se presenta a las centrales de carbón. Pero EDP ha ido un poquito más allá y lo que se ha comprometido, comentaba antes, que en el año 2050 hay muchas empresas que ya están haciendo declaraciones y qué es lo que va a pasar con ellas. EDP se ha comprometido con estos 5 compromisos que se ha llevado a Naciones Unidas, y es que vamos a reducir las emisiones de CO2 por kilovatio hora instalado en un 75% hasta 2030. Vamos a instalar energía renovable, es decir, vamos a mantener nuestras centrales de carbón, pero también vamos a instalar mucha energía renovable, de manera que vamos a tener un 75% del parque instalado de energía con esta tecnología. Estamos trabajando también en el tema de la eficiencia para que los clientes puedan tener ahorros que alcancen teravatio entre 2014 y 2020. Y estamos trabajando también con la innovación, con los startups, con los emprendedores. Tenemos un compromiso de inversión de 200 millones de euros
hasta 2020. Por supuesto, la instalación de contadores inteligentes, que muchos ya tendrán en sus casas. Y este paquete lo que supone es que, bueno, tenemos una apuesta firme por el carbón, pero también tenemos una apuesta firme por la descarbonización y se refleja públicamente a través de estos compromisos. Bueno, cualquier información adicional que quieran sobre EDP la pueden encontrar en nuestra web. Tenemos una web especial de sostenibilidad donde también aparecen muchos datos de nuestra compañía. Y yo no quería entretenerles más, simplemente darles la enhorabuena a los egresados, el decirles que van a enfrentarse a unos retos muy importantes que yo creo que se pueden concretar en un reto de trabajo en equipo. Cada vez vais a tener que trabajar en equipos más multidisciplinares, con gente que sabe muchas cosas muy diferentes a las vuestras, que tendréis que trabajar orientados a resultados, porque, como veis, el mundo necesita cambios muy importantes, y que seáis capaces de adaptaros a los cambios y produzcáis los resultados. Y yo no tengo más que añadir, dar la enhorabuena y agradecer la oportunidad de haber compartido con todos ustedes estas reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por esta conferencia muy inspiradora, creo, para todos los que se van a graduar, y que es importante también que venga de una empresa importante en Asturias y de una persona que es ingeniera también. Ahora